Muy, pero muy buenos días, amados hermanos, amada Iglesia del Señor. Este tiempo es una bendición el poder abrir y contemplar la palabra y examinar cómo Dios se nos muestra a nosotros. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes un devocional que he titulado ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? Y el Señor me guió a escoger una cita en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículos 14 al 20. Deuteronomio capítulo 30, versículos 14 al 20. Pero antes de entrar en materia, quisiera que me acompañaran a orar. Señor, bueno, gracias por tu palabra, por la bendición de habernosla dejado en nuestro propio idioma, de poderte conocer a través de ella y saber cuáles son tus planes, Señor, para con tu iglesia. Gracias por los ejemplos que nos has dejado y por toda esta historia también aún del Antiguo Testamento en el que podemos sacar grandes enseñanzas y podemos profundizar en ella, oh Dios. A ti damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 30 tenemos a Moisés contando a la segunda generación. Recordemos que Dios sacó de Egipto a esta primera generación con plagas, con maravillas que hizo allí, atravesando el mar en seco, los alimentó durante 40 años con maná, con carne, les proveyó agua en lugares donde no había. Pero esa generación ha muerto, los únicos que entraron de esa generación fueron Josué y Caleb. Esa generación contaba los mayores de 20 años para arriba, y los menores de 20 años, que eran los por los cuales estaban preocupados esta población, quejándose contra Dios y que nuestros hijos son los que van a sufrir y somos por presa de nuestros enemigos. Pero Dios les dijo, mira, sus hijos son los que van a entrar. Ustedes no van a entrar, ustedes van a morir en este desierto. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Y llega esta siguiente generación ya a puertas de entrar a Canaán, y Moisés, ya en sus últimos días, se levanta y les empieza a contar todo lo que Dios había hecho, porque muy seguramente muchos de ellos tal vez no se acordaban, otros estaban muy pequeños, como también muy seguramente otros, los más maduritos, ya tenían buen uso de razón y de memoria y se acordaban de todas las señales que Dios había hecho en medio de ellos. Pero para Moisés fue necesario volverles a contar toda la historia, les volvió a contar la ley, les contó cómo fue todo ese proceso de sacarlos de Egipto. Y finalmente les habla y les da un consejo. Hay muchas bendiciones, hay en capítulos 27 al 30 de obedecer a Dios, pero también hay consecuencias de no obedecerle. Tenemos ese consejo también como de una persona que está a punto de morir y ha tenido unas buenas vivencias, unas buenas experiencias. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en este capítulo 30 de Moisés, como una persona que está a punto de partir y quiere dar un consejo a esa siguiente generación. Y les da muy buenos consejos, y quiero llamar su atención al versículo 14 del capítulo 30, que dice así: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y dice el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y esos son los dos caminos que tenemos. He puesto delante de ti, mira que Moisés les da un consejo, mira, les he hablado de las bendiciones de obedecer a Dios, pero ojo, también les he hablado de las consecuencias de desobedecerle. Y pone dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Y cuando pienso en esas dos opciones, mi mente se traslada al jardín del Edén también con Adán y Eva ya en medio de ese huerto, en donde Dios también les dejó dos árboles especiales. Uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual dijo Dios que si comían iban a morir. Pero también había otro árbol especial allí, el árbol de la vida, en el cual también si comían, dice la Biblia ya en Génesis 3, que iban a vivir para siempre. Entonces, tenían también la vida y la muerte delante de ellos. Ellos tenían que tomar una decisión: obedecer a Dios, a seguir a Dios, confiar en lo que Dios dice, o no. De la misma manera, Moisés les da esas mismas opciones y esos mismos caminos a esta siguiente generación. Entonces vamos a conocer en este texto cuál es ese camino de vida y cuál es ese camino de muerte.
Entonces vamos a ir primeramente con el camino de muerte. Ese camino de muerte está ahí en el versículo 17. Me voy a saltar un versículo, pero ahorita volvemos ahí. Versículo 17. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y mira que es como todo un proceso. Ese proceso comienza si tu corazón se apartare. Todo lo que hay en nuestro interior, nuestro ser, nuestra mente, eso puede ser llamado el corazón, donde tomamos decisiones, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso es nuestro ser. Pero ese corazón que habla aquí dice que se aparta. Ese es el primer paso en el eslabón de ese camino de muerte. Apartarnos. Lo segundo es no escuchar. Ser obstinado, ser terco. Pero no escuchar a quién. No escuchar el consejo de Dios. No escuchar lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Entonces, primero, apartarnos. Segundo, no oír la palabra, no atender su consejo. Y lo tercero es que nos dejamos extraviar. Cuando nosotros nos extraviamos es porque estamos tomando un camino totalmente equivocado. Íbamos bien, pero nos extraviamos, nos desviamos, nos fuimos por otro lado. Y finalmente, todo este ciclo de muerte, ¿en qué termina? Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Termina en un camino de idolatría, en ídolos y entendiendo que los ídolos no simplemente las imágenes y las estatuas que tal vez en nuestra religión tradicional anteriormente adorábamos y alabamos, pero también todo lo que nos ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Eso es un ídolo. Un ídolo puede convertirse en, no sé, una persona, un trabajo, la economía, el dinero, una cantidad de cosas que quitan el lugar que debería pertenecerle a Dios mismo. Eso es un ídolo. Mira cómo es todo ese proceso, vuelvo y resume. Eh, Nuestro corazón se aparta, no escuchamos el consejo de Dios, nos extraviamos y terminamos tristemente en idolatría. Ese camino de muerte, ese camino de mal nos lleva a la muerte. Es una invitación, esta invitación es primeramente para no caminar y no andar en este camino, en ese camino de muerte. Muchos personajes de la palabra lo andaron en cierta manera y déjenme mostrarles tal vez un par de ellos. ¿Qué tal un Jonás? Jonás su corazón, ay, sí, Dios me dijo que fuera a Nínive, pero no quiero ir. Se apartó, no quiso escuchar, se volvió obstinado, se desvió el camino. ¿Y saben que estuvo a punto de morir? El ser lanzado en medio de una tormenta en el mar es casi como para morir. Sí, bueno, tú dices, ah, yo sé nadar, pero es que están en medio de una tormenta donde las olas van y vienen. Un camino de muerte. Mira dónde lo llevó. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, le proveyó un gran pez que sí, lo tragó, pero también lo salvó de la muerte. Entonces, ese es el camino de muerte. También, ¿qué tal una Ananías y Zafira? Nuevo Testamento, allí en Hechos de los Apóstoles, que decían su Dios que era el dinero, el recurso, que vieron todo ese dinero y esa heredad que habían vendido, que habían prometido darla a la iglesia. Y dijeron, no, pues la vendimos en tanto, vamos a dar tanto. La Biblia dice que ellos mintieron a Dios, mintieron a su Santo Espíritu. ¿Y cómo terminaron ellos? Tristemente terminaron muertos. Ahora, todo esto no es para amenazarnos y esto, sino para que miremos también cuál es ese otro camino. Y ese otro camino lo tenemos en el versículo 16 que había saltado ahorita y en el versículo 20. Dice así el versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, ¿qué tenemos aquí en versículo 16? Ese camino de vida que Moisés les dice a esta siguiente generación en que deben andar, es un camino que comienza como primera medida amando a Dios. Lo segundo, podemos andar en sus caminos. Lo tercero, guardar sus mandamientos. Y vamos a ir al versículo 20 porque es muy similar a este y nos va a complementar con algunas
algunas cosas que añade. Versículo 20 dice así: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué nos añade este versículo adicional? Pues vuelve y pone la base sobre el amor a Dios, pero ahora dice atendiendo a la voz y siguiéndole a él. Entonces, tenemos, en resumen, ¿cuál es ese camino de vida? Amar a Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, atender a su voz y seguir a Dios. Todo eso se enmarcaría casi que en dos palabras: amar y obedecer. Podríamos enmarcarlo de esa manera. Pero, ¿cómo llegamos a amar a Dios? Sería la pregunta indicada. ¿Cómo amamos a Dios? Para poder amar a Dios, no hay otra manera que primeramente conocerle. Y la invitación para conocerle es únicamente a través de cómo Él se nos muestra en la palabra. La Biblia dice allá en Juan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La bendición de conocer a Dios y de amarle a Él es porque también Él nos mostró amor. ¿Cómo nos mostró amor? Romanos nos dice que Él murió en la cruz por sus enemigos. Estábamos bajo la ira de Dios, estábamos en enemistad contra Él, pero Él mostró su amor muriendo por nosotros. Dios nos ha mostrado amor, por eso es que nosotros le podemos amar. Entonces, ¿cómo podemos amarle? Conociendo lo que Él ha hecho, lo que nos dice su palabra acerca de Él, acerca de sus planes, de su carácter, de sus propósitos, entendiendo que este Dios, de todas las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que podemos conocer hoy. Si le conocemos, si podemos examinar en su palabra y atender aún las historias, todo lo que nos cuenta la palabra, podemos enamorarnos de Él, podemos llegar a amarle. Pero eso cómo es en una relación que podemos tener con Él, una intimidad que podemos gozar a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra, a través de la oración y una gran cantidad de recursos que Dios nos ha dejado, aun como la misma iglesia. Podemos conocerle. Esa es la experiencia que nosotros podemos tener. Dios no es el único que entabló una conversación con Moisés ni con Abraham, sino Él quiere una relación con cada uno de nosotros. En la medida que nosotros le conocemos, pues podemos experimentarle, podemos entender que Él es verdadero también en nuestras vidas. Entonces, lo primero que demanda Dios, si leímos ese par de versículos, el 20 y el 16, lo primero que demanda Dios no es que sigamos y que le obedezcamos, sino lo primero que Él quiere es que le amemos. La obediencia que Dios demanda está basada sobre el amor. La obediencia que Dios quiere está basada sobre el amor. Entonces, primero conozcámosle para podernos enamorar y una vez que le amemos tanto, ahí sí podemos atender su voz, guardar sus mandamientos y obedecerle. Ese es el camino de vida. El camino de vida es andar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el pueblo era que le siguieran a Él, que entraran a Canaán, que confiaran en Él, que los iba a guiar en esas batallas, que iba a conquistar esas ciudades fortificadas, que iba a vencer a todos sus enemigos. Esa es la voluntad de Dios para ese pueblo, pero también para su iglesia, para cada uno de nosotros podemos conocer su voluntad, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, nos dice la palabra. ¿Qué mejor que estar en ese lugar? ¿Qué mejor que tomar el camino de vida atendiendo a su voz, amándole primeramente y obedeciéndole? Cuando nosotros le obedecemos, estamos en su voluntad. Todo esto en vinculación al camino de muerte y el camino de vida va en vinculación a qué tanto oímos y qué tanto conocemos a Dios y qué tanto le estamos mostrando esa obediencia. En ese camino de vida no puedo decirles que todo va a ser bueno a nuestra perspectiva, va a ser ese color de rosa y que es todo perfecto. No, vendrán pruebas y vendrán dificultades, pero nuestra esperanza máxima es que todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Vendrán dificultades? Sí. ¿Vendrán pruebas? Sí. ¿Vendrán tentaciones? Sí. ¿Vendremos sufrimientos? Sí. Pero en medio de todo eso está la palabra. Está Dios que nos dice que lo podemos conocer y saber que todo va a obrar para bien y que en medio de esas pruebas las permitirá con sus propósitos eternos, con propósitos de formar el carácter en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos
camino de vida y de muerte. ¿Qué camino vamos a tomar? Un camino que nos llevará primeramente a no escuchar a Dios, a apartarnos de Dios, a ídolos, a desviarnos del camino y a perecer, porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Vendrán cosas mucho peores. Pero otro camino de vida que podemos primeramente conocerle, amarle por quien es y asimismo obedecerle y estar en medio de su voluntad. Pregunta final. ¿Qué camino vas a tomar tú? ¿Qué camino voy a tomar yo? Que el Señor nos guíe y nos dirija porque estos caminos los tenemos a diario. Obedecer a Dios o no obedecer. Seguirle o no seguirle. Amarle hoy y confiar en Él o no. Dios Padre, gracias por lo bueno que tú eres, por la bendición de poderte conocer y aún a través de tu palabra, en la historia de Moisés, Señor, dejas muchos principios que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Oramos dándote las gracias porque nos ayudarás a escoger el camino de vida, de conocerte, de amarte a ti, de seguirte, oh Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Un abrazo. Les extrañamos mucho y bueno, nos veremos en una próxima vez.